hablar del calcio, esa necesidad importantísima y vital para tener nuestros huesos fuertes, y la doctora Verónica Castro nos dice dónde lo encontramos y cómo incorporarlo a nuestra dieta. Verónica, muy buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias otra vez por la invitación. Un placer. Gracias. Ahora, doctora, ¿en qué momento de la vida de una mujer el calcio es su mejor aliado? Bueno, es súper importante que sepamos que el calcio va a ser importante en todo el momento de la vida de la mujer, pero lo vamos a especificar, ¿verdad? Lo vamos a tener en más cantidad durante la adolescencia. La adolescencia y la adultez joven, ¿verdad? Antes de la menopausia. ¿Por qué? Porque el calcio se va a absorber más durante los primeros años de adolescencia, ¿verdad? De la pubertad y cuando una mujer está en su etapa fértil. Y ya cuando entra a la menopausia, el calcio se va a perder más de lo que se va a absorber. Entonces, en los primeros años necesitamos absorber la mayor cantidad de calcio posible para que cuando entremos a la menopausia, ese recambio de calcio que hace los huesos no se vea tan afectado, ¿verdad? Los huesos constantemente se están regenerando, ¿verdad? Entonces van a absorber y a las fuentes de calcio, claro, para que esté fuerte y no vayamos a padecer de osteoporosis, ¿verdad? O problemas en los huesos. Necesitamos absorber la mayor cantidad para que el cuerpo tenga reservas necesarias. Antes de un embarazo es súper importante porque después del embarazo la mujer va a perder más calcio en la lactancia con todas las necesidades de nutrientes y de minerales que el cuerpo necesita. Si tenemos buenas reservas de calcio, entonces el cuerpo no va a tener esa deficiencia. Ahora, doctora, entonces, ¿cuánto calcio deberíamos consumir diariamente y dónde lo conseguimos además? Ok, es súper interesante que la cantidad de calcio diaria va a ser casi la misma en cualquier etapa de la mujer. En la adolescencia vamos a tener alrededor de 1.300 miligramos de necesidad de calcio. Ya después de la adolescencia van a ser 1.200 miligramos, ¿verdad? Entonces es básicamente la misma cantidad, por eso es tan importante que tratemos de absorberlo y lo vamos a tener en diferentes alimentos. ¿Dónde lo conseguimos? Porque tal vez la leche es el que tenemos más presente. Las personas creen que en los lácteos es donde más calcio hay, pero de todos estos alimentos que yo les traigo hoy, los lácteos es el que menor cantidad de calcio aportan. Sí nos aporta gran cantidad de calcio, ¿verdad? Pero no es la fuente más grande, entonces. En este caso no. ¿Cuáles serían entonces, doctora? Estos que te traigo aquí, estamos con el ajonjolí, ¿verdad? Y las sardinas. Ajonjolí y sardinas. Sí, el ajonjolí, 2 cucharadas de ajonjolí tiene alrededor de 292 miligramos de calcio. Media taza de leche tiene 117 miligramos de calcio. Entonces, ve la diferencia en cantidades, ¿verdad? Casi el doble tiene. Si ocupáramos consumir toda la necesidad de calcio únicamente en leche, ocuparíamos alrededor de unos 8 vasos de leche diarios, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que nos tomamos 8 vasos muchas personas de leche. Que son intolerantes a los lácteos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en niños, en adolescentes, yo les traigo hoy unos confites de ajonjolí que eso está buenísimo, doctora. Sí, a mí me encantaban cuando yo era pequeña y estos son caseros, yo los hice, son a base de ajonjolí y miel. Únicamente pones a tostar un poquitito el ajonjolí, por una taza de ajonjolí, media taza de miel, se revuelve hasta que la miel torne un color un poco oscuro, se deja enfriar un poquitito para que después vos puedas hacer para manipularle y las hacer bolitas, palitos, se pueden aplanar y después partir en barritas. ¿Cuánto Entonces, sería recomendado entonces, por ejemplo, de ajonjolí al día? 2 cucharadas. Lo que va a ser casi 300 miligramos de calcio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la necesidad? Necesitamos alrededor de 1.000 miligramos de calcio, entonces, ejemplo, al día. Okay. Entonces, si nosotros utilizamos una combinación de alimentos, las sardinas tienen casi 500 miligramos de calcio, media taza. 477 miligramos. Esto aproximadamente es media taza, un poquitito más, pero ve que en pequeña cantidad de sardinas vamos a tener la mitad de la necesidad. Entonces, otros alimentos que tienen gran cantidad de calcio son los vegetales de hojas verdes. Algo muy interesante, la remolacha tiene mucho calcio, pero las hojas de remolacha van a tener gran cantidad de calcio, ¿verdad? Más las hojas que la misma remolacha. Y muchas veces esto lo botamos, ¿verdad? Generalmente. Entonces, en el súper, si compramos la remolacha entera, la podemos partir y utilizarla en las salsas de las carnes, en ensalada, en picadillos, la incorporamos, ¿verdad? A las preparaciones. Al igual que las espinacas, porque las espinacas media taza también tiene 170 miligramos de calcio, ¿verdad? Entonces, si nosotros incorporamos pocos alimentos en conjunto, ¿verdad? Vamos a lograr tener
tener la fuente necesaria de calcio al día. Doctora, usted señalaba, perdón, que la absorción de calcio a través de los años es menor. Claro. ¿Cuándo deberíamos utilizar algún tipo de suplemento? Ok, los suplementos los vamos a incorporar entonces, si es por prescripción médica, en el momento de la menopausia o cuando ya la persona tal vez tuvo una deficiencia o no hubo una incorporación adecuada en sus primeros años de vida y ya va a padecer de algún problema a nivel de huesos, ¿verdad? Pero normalmente cuando una persona necesita un suplemento es en el momento de la menopausia o si tiene un problema de huesos precoz, ¿verdad? Entonces ahí sí es necesario una suplementación, siempre mantener en contacto con el médico de cabecera que es el que nos va a hacer la prescripción, ¿verdad? Pero con una alimentación balanceada como esta, balanceada vamos a lograr obtener algo importante de las leguminosas. Ya hemos hablado de lentejas y de diferentes leguminosas en programas anteriores, pero estos si los incorporamos por lo menos 3 veces a la semana vamos a tener una buena fuente de calcio. Los frijoles blancos que muchas veces los dejamos perdidos, ¿verdad? Media taza van a tener 300 miligramos de calcio, entonces una taza al día va a ser casi el 60% del total de calcio que necesitamos al día. Doctora, usted señalaba que la adolescencia es fundamental porque ahí es como hacer el banco de calcio, por decirlo de alguna manera. Vamos a tratar de reservar, ¿verdad? De llenar esas reservas, ese banco lo vamos a tratar, la bóveda de calcio lo vamos a llenar para después que sea más fácil o que sea de menos pérdida de calcio en un embarazo, en una lactancia o en la menopausia. Cuando más lo necesitemos. Claro. Ahora, ¿cómo hacemos con estas jovencitas, estas adolescentes que a veces dicen, yo no me gustan las leguminosas, ¿cómo voy a comer yo? Y menos sardina, ¿verdad? Le damos a un adolescente en esta época. Sí, bueno, una opción son estos confites, ¿verdad? Que son súper ricos, los podemos mantener ahí en la alacena, ¿verdad? Y que estén a mano, ¿verdad? Los de ajonjolí. Y con las leguminosas podemos utilizar diferentes preparaciones, por ejemplo, como las tortas de lentejas, con garbanzos se pueden hacer algún dip, con los frijoles blancos, si los procesamos, podemos hacer como un tipo de spread, ¿verdad? Para los sándwiches, que no sean visiblemente los frijoles blancos, pero que los podamos esconder, ¿verdad? Para que ahí está la fuente de calcio presente. Ahora, por ejemplo, además de los huesos, la función que tiene el calcio en los huesos, ¿qué otra función tiene el calcio que es tan importante en nuestro cuerpo? Es súper importante para una buena función del corazón, para la coagulación de la sangre y también para un buen funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, no es solamente para tener huesos fuertes, ¿verdad? Sí. Sino que genera es como una combinación de diferentes funciones para que nuestro organismo funcione de una buena forma. Entonces, un ejemplo de una dieta balanceada para una señora en etapa de menopausia, por ejemplo, que les decimos, bueno, vamos a consumir la cantidad de garbanzos a diario, por semana, ¿cuál sería? De leguminosas puede ser una taza por porción, digamos, un almuerzo con una taza de garbanzos, ¿verdad? Con alguna proteína. Le podemos incorporar una buena ensalada con bastantes hojas verdes, con espinaca, con brócoli, también tiene bastante calcio. A la ensalada le podemos poner cuadritos de queso también, ¿verdad? Que tiene un aporte también importante de calcio. Y el ajonjolí, a mí me encanta utilizarlo en ensaladas, como una semillita, ¿verdad? Las semillas también tienen buen aporte de calcio. El ajonjolí lo podemos utilizar en las salsas también. Entonces ve que un almuerzo de garbanzos o frijoles blancos con pollo, con alguna proteína, con una buena ensalada acompañada, va a ser un buen plato con un buen aporte de calcio. Es un almuerzo. Y si en la noche también comemos la misma porción o un poco menor, pero del mismo alimento, entonces vamos a tener el aporte total que necesitamos. Excelente. Doctora, muchísimas gracias. A consumir la sardina. Yo no sé, no me gusta mucho. Es una buena fuente de calcio. Hay que hacerlo. Gracias, doctora. Con mucho gusto. 9:03